La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Diga conmigo amén. Quiero continuar entonces con una enseñanza que vimos del año pasado, del bautismo también. Tiene que ver con el bautismo, pero aunque le dije que habían varios bautismos en la Biblia, solamente me centré en marcar la diferencia entre el bautismo de Pedro, que proviene del bautismo de Juan. Le hice alguna aclaración sobre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que mandó Jesús, siempre como para aclarar un poquito esto. Pero le dije que íbamos a hablar un poquito más de los diferentes bautismos que presenta la Biblia. Vamos a tratar de hablar un poquito de ellos. Entonces, vamos a empezar de una vez. Bautismo. Bueno, también le he dicho algunas cosas, pero no se las he comprobado bíblicamente, porque no era el tiempo, no estábamos hablando de eso. Y vamos a ver en estos 3 días, con la ayuda del Señor, la diferencia que hay entre bautismo y llenura, porque seguimos cayendo en el error de confundir o tal vez mezclar, o ¿cómo se lo digo?, o hacer de las dos palabras una sola, y no se puede, no podemos. Todavía escucho en este año, hermano, escucho enseñanzas donde dicen: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando de Hechos capítulo 2, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, allí fueron bautizados. No, por favor, espérese. La palabra bautismo y la palabra llenura son dos cosas muy diferentes, y por eso, a raíz de esa mala percepción y de ese equivocado significado, ese significado equívoco de la palabra llenura y de la palabra bautismo, entonces se creó una doctrina que, hermano, ha hecho sentir durante todo el tiempo del Evangelio, ha hecho sentir mal a algunos cristianos. Y es que algunos cristianos piensan que es que Dios tiene algo contra ellos porque nunca los ha bautizado en lenguas, y ese tal bautismo en lenguas no existe en la Biblia. Eso se lo inventó alguien. Alguien dijo que cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y de ahí en adelante, que era el bautismo en el Espíritu Santo, y no es el bautismo en el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que son dos cosas muy, muy diferentes, y lo vamos a ver en estos 3 días con la ayuda del Señor. Para que, si vamos a la palabra griega llenura, y fueron llenos del Espíritu Santo, y lo que dice: y seréis bautizados con el Espíritu Santo, la diferencia de esas dos palabras, bautizados con el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, eso lo vamos a ver según lo que quiso decir cada escritor, según la concordancia de Strong, que es la que nos trae la verdad del significado de las palabras en griego y en hebreo, no según lo que usted y yo nos imaginemos, ni lo que se imagine un predicador tal, por famoso que sea, no, según lo que significan las palabras de la Biblia, que puede ser, y a veces hemos visto,
que en la traducción no nos traducen como muy fielmente esa palabra, pero cuando vamos allá nos damos cuenta qué quiere decir. Es bonito eso, es bonito ver que a uno se le acaba la confusión cuando allá en Proverbios capítulo 5, versículo 19, dice: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y resulta que nos damos cuenta que esa palabra caricias a los dos, a Reina y a Valera, les dio pena traducirla como está en el escrito. Senos, no son sus caricias, pero uno va al griego y entonces se da cuenta qué es lo que quiere decir de verdad. La palabra que está ahí transcrita como caricias, y eso es lo bueno, eso es lo importante que podamos nosotros como dejar de suponernos, porque es que uno dice una cosa y otro la interpreta de otra manera, y entonces uno dice algo y el otro dice que no es así, y el otro dice que no, que eso no quiere decir eso. Espérese, tenemos algo muy poderoso y es los textos que nos traen con fidelidad el significado de cada palabra bíblica, para que usted y yo no andemos por ahí volteando. ¿Qué dijo aquel o qué dijo aquel? Eso muere cuando usted sabe y conoce el verdadero significado de la palabra que fue tomada para traerla, para traducirla al español. Ahí se acaba todo. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Entonces vamos a entrar de una vez para que nos alcance el tiempo. Es que son 3 días nomás, casi 3 horas, casi. Vamos a entrar de una vez en los bautismos que se ven en el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino en las cartas. Y empezamos por lo que terminamos, ¿no? En la vez pasada, en el bautismo de Juan. El bautismo de Pedro, bautizados en el nombre del Señor Jesús para que seáis salvos. Ese bautismo de salvación es la continuación del bautismo de Juan. Déjeme recordarle el bautismo de Juan. Ya no le voy a hablar del bautismo de Pedro, ya ese lo dejamos claro. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo número 1. Y vamos a leer hasta el versículo 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Déjeme recordarle esto, solo por recordárselo, porque hasta aquí llegamos en el anterior estudio. El bautismo de Juan fue para arrepentimiento, como preparación para el establecimiento del reino de los cielos y para la aceptación de Cristo como el rey de ese reino. ¿Está entendiendo? Entonces, resumido, ya le di la explicación bíblica, teórica y hasta histórica del por qué el bautismo de Pedro, pero le digo, el bautismo de Pedro entonces es la continuación de esto. Ya se arrepintieron, ya los judíos reconocieron que vivieron una vida apartada de Dios, ahora reconocen a Cristo como Mesías para salvación, pero porque primero se habían arrepentido. Eso entonces queda claro. Reconocimiento de una vida apartada de Dios y la necesidad de acercarse al Señor para que Él nos limpie. Ese es el primer bautismo. Ese ya lo habíamos hablado, por eso no vamos a hacerle mucho énfasis. Continuamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera carta a los Corintios 12, 13. Dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
Lo puse de segundo, lo podría haber colocado de cualquier manera, pero lo puse de segundo para que veamos esto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo está determinando que al creyente se le arropa, se le cubre dentro del cuerpo de Cristo. Se incrusta como miembro del cuerpo de Cristo. Se le hace parte del cuerpo de Cristo, y eso es en el nuevo nacimiento. En ese día que usted no sabe cuándo, pero que al otro día empezó a sentirse redarguido por lo que antes creía que estaba lícito, que estaba bien, y de un momento a otro usted se levantó pensando, uy, esto como que es pecado, uy, aquello como que está mal, y yo porque antes no lo había notado. Cuando usted empezó a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, ese día usted había nacido de nuevo. Y en el mismo momento que el Señor le plació activar en su vida el Espíritu, cuando le dio el Espíritu Santo y cuando le cambió la naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina, ese día lo bautizó en el Espíritu Santo. Es absurdo, porque la Biblia, es absurdo decir que un creyente no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que porque no habla en lenguas. Hermano, eso se lo inventó yo no sé quién. Pero yo quiero hacerle énfasis, porque usted puede seguir escuchando toda la vida hasta que venga Cristo. Hermano, el bautismo en el Espíritu Santo, y hablaron en nuevas lenguas. No, ellos hablaron en nuevas lenguas como un propósito puntual de ese día, para que todos los forasteros que estaban en Jerusalén en esas fiestas escucharan la predicación del Evangelio, cada uno en su idioma, y no fueron bautizados, fueron llenos. Entonces, cuando a usted le hablen del bautismo en el Espíritu Santo, fue el día que nació de nuevo. ¿Hay testimonio en su espíritu de que es hijo de Dios, de que es hija de Dios? Ay, no. ¿Sí o no? ¿Fue que los cogí descuidados o qué? Hace unos 16 años, yo hacía esa pregunta, se la hacía a 10 personas y el grito estremecía el lugar. ¡Amén! Porque el convencimiento del Espíritu de Dios a mi espíritu de que soy un hijo de Dios es poderoso. Entonces, ¿usted está convencido, convencida de que es un hijo, una hija de Dios? Eso. Entonces, usted fue bautizado por el Espíritu Santo. Bautizado en un mismo cuerpo. Ahí está. Léalo de nuevo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ah, tremendo. Porque entonces allí está hablando de la llenura también. Fuimos cubiertos en el cuerpo de Cristo, ese es el bautismo, pero entonces allí también Pablo nombra lo que siguió en Hechos capítulo número 2, cuando fueron llenos. Bueno, aquí quiero darle el significado, nunca se lo he dado, le he dicho, y usted espero que no me haya creído, porque hasta este momento se lo voy a comprobar, y usted lo puede comprobar con la concordancia. Le voy a decir la diferencia entre la palabra bautizar y la palabra llenar, porque si usted vaya por favor a Hechos, capítulo número 2, Hechos, el capítulo número 2, versículo número 1 hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos qué? Dice, ¿y fueron todos bautizados? ¿Sí? No, ¿cierto que no? ¿No? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y de aquí para adelante usted encuentra y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cada vez que tengo la oportunidad siento la presión del Espíritu Santo diciéndome, dígalo, yo ya lo he dicho, yo lo vuelvo a decir. Se cometieron muchos errores que en otro tiempo no se identificaron en esto de la doctrina del bautismo en lenguas. Muchos errores. Porque se tomó el ejemplo de Hechos capítulo número 2 para decir que si usted estaba bautizado en el Espíritu Santo, tendría que haber hablado en lenguas. Y de hecho, doctrinas de error se basan en el hablar en lenguas para decir que son salvos o no son salvos, alegando que si no hablan en lenguas, el Espíritu de Dios no los ha bautizado, y si el Espíritu de Dios no los ha bautizado, son creyentes que aunque nacieron de nuevo, no son dignos de ir a la presencia de Dios, de ser salvos, no son dignos de servir en la congregación, no son dignos de prestar algún servicio en algún ministerio, no son dignos. Y si usted se pone a mirar, se pone a analizar, primero tendríamos que hablar todos los que, según esa doctrina del bautismo en lenguas, tendríamos que hablar idiomas, porque lo que hablaron ese día, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron idiomas que todos los extranjeros escuchaban, idiomas. Así que la cosa se pondría más complicada. El que hable en lenguas, pero ¿qué lenguas habló usted? A ver, vamos a identificarlas. Escribamos las palabras que dijo y vamos a identificar en toda esa cantidad de lenguajes que hay en el mundo. Si no la identificamos con ningún lenguaje, una de dos, o usted es un mentiroso, o no está siendo bautizado en este bautismo de Hechos capítulo 2. Porque las lenguas que se hablaron a partir de la llenura del Espíritu Santo fueron idiomas que los extranjeros escuchaban y entendían. Si no, léalo y verá. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idiomas. ¿Sí o no? ¿Le queda duda? Bueno, siga leyendo para que le quede más claro. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Idiomas. Oiga, y tantas décadas engañados con ese cuento de que, ¿y usted cuándo fue bautizado en lenguas? El día del bautismo en lenguas para poder estudiar teología. ¿Y qué lenguas habla? Chino, mandarín, alemán, inglés. Yo no sé. Esa clase de lenguas vinieron a los discípulos con un propósito puntual y de la época, del momento, no para que se volviera una doctrina, porque a Dios le plació. Oiga, para mí esto es la reconciliación de la Torre de Babel. Perdóneme. En la Torre de Babel Dios confundió las lenguas y ninguno se entendía con ninguno. Este día, aunque había muchos extranjeros, todos escucharon la palabra de Dios como en una sola lengua, aleluya. ¿Sí lo está entendiendo? Como en un solo lenguaje, como en un solo idioma, lo escucharon hablar. Y todos se entendían y decían, oiga, pero estos son galileos todos. ¿Cómo es que yo los escucho hablar mi propia lengua? Y me doy cuenta que también están hablando en otra lengua que yo he aprendido más o menos. También están hablando. Eso fue para el momento, hermano. No para que selláramos la iglesia, a presionarla y a decirle, usted no está bautizado en lenguas, no es digno, no puede estar en la alabanza, no puede echar fuera un demonio. Eso es, siga leyendo y verá.
Versículo 9. Bueno, desde el 8 para que continuemos en el 9. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. Dios reconciliándose con el hombre, permitiéndoles, escuche, permitiéndoles escuchar el evangelio en su propia lengua. Mire, hay tantos errores en este tiempo y tantos cristianos que no caen en cuenta, que no han entendido, que no pueden reflexionar y decir, oiga, esto es una mentira. Cuando los judío mesiánicos le enseñan a la gente que si no aprende a hablar hebreo no va a ser salvo, porque en la única forma en que se puede pronunciar y en la única manera que se puede entender la palabra es en el hebreo, porque no se puede pronunciar de ninguna otra manera porque se pronunciaría mal y estaría en pecado. Pues según ellos entonces Dios se reconcilió aquí en Hechos capítulo 2, pero ellos volvieron a enemistar a Dios con los seres humanos. Y no han leído en Apocalipsis que dice que había una multitud vestido con ropas blancas, oiga, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las naciones, no solamente hebreos. Así que es importante entender, y vamos a ver la diferencia entre bautismo y llenura. El bautismo, dice la Biblia, que lo hace el Espíritu Santo incrustándonos en el cuerpo de Cristo. La llenura, vamos a ver qué hace en la llenura. Entonces, tenemos 3 referencias de la palabra bautismo o bautizar. La raíz de todo es el 9:11 del griego. El 9:11 quiere decir arrollar, inundar, cubrir completamente, como un fluido, mojar, manchar, bañar. Esa es la raíz de la palabra bautismo o bautizar. Y se pronuncia bapto, B-A-P-T-O, bapto. Ahora está el 907, que significa bautizar. El 907, que se pronuncia 907, baptizo. El 907 significa, póngale cuidado, dejar abrumado completamente mojado, usado solo en el Nuevo Testamento. De la ablución ceremonial específico de la ordenanza del bautismo cristiano, bautismo, bautizar, lavar. Eso significa el 907. Ahora, el 908, que se pronuncia baptisma, no bautizo, sino baptisma, significa bautizo, no bautizar, bautismo. No es bautizo, nunca pronuncia bautizo, sino bautismo y bautizar. Ese 908 significa simplemente bautismo, así, no significa más. Escuche, para que tenga la diferencia, bautismo es mojar, empapar completamente, rodear. Le voy a volver a leer eso. Arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, mojar, manchar, bañar. Dejar abrumado completamente mojado, usado solamente en el Nuevo Testamento. De la ablución ceremonial específica de la ordenanza del bautismo cristiano, bautismo, bautizar, lavar. Así que hágase este pensamiento. El bautismo es rodear, acoger, mojar, empapar. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios cuando nos bautizó? Cuando el bautismo del Espíritu Santo
nos metió en el cuerpo de Cristo y nos rodeó de Cristo. Yo estoy en Cristo por el bautismo en el Espíritu Santo. Yo estoy en Cristo. O sea, Cristo me rodea, Cristo me cubrió, Cristo completamente me mojó, me lavó con su sangre. ¿Entiende eso? Entonces yo estoy en Cristo. Eso es bautismo. Ahora, ¿qué es llenura? Le voy a decir aquí. La palabra llenura está también en 3 referencias. En el 41:30 del griego, en el 41:34 y en el 41:37. Son las 3 referencias que aparecen en la palabra lleno, llenar, llenura. Pero solo lo que se hace referencia a la llenura del Espíritu Santo. Porque llenos de mosto tiene otra referencia y significa otra cosa. Llenos de maldad y de toda rapiña, otra cosa. Pero solo en las palabras que aparece llenura con referencia al Espíritu de Dios significa esto. Póngale cuidado. 41:30, llenar, beber, influir, proveer, cumplirse el tiempo, llenar, ser lleno. Por un lado, el bautismo significa estar mojado, estar cubierto de un fluido, de un líquido. Y por otra parte, llenar es dentro. A ver, para que lo entienda de esta manera. Yo puedo tomar una botella y sumergirla en agua. Por dentro sigue vacía, ¿o no? ¿Sí está entendiendo? Yo bauticé la botella, la bauticé. Está cubierta de agua, está entre el agua. Hace parte del agua porque está allá adentro. Hace parte del agua. Pero por dentro no tiene nada. Perdóneme, ¿no? Usted puede haber llegado a conocer a alguien que aunque cristiano, aunque haciendo parte del cuerpo de Cristo, aunque cubierto por Cristo, está vacío de Cristo. Porque fue bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. Esa diferencia es tan tremenda, tan poderosa, tan de tener en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted va a seguir, todos vamos a seguir hablando un idioma que es antibíblico, que es contrario a la palabra, porque uno escucha predicaciones por ahí, que hermano, el bautismo, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, hay que buscarlo todos los días para que el bautismo venga todos los días a nuestra... ¿Qué es eso, hermano? A mí la Biblia me dice que fuimos bautizados una sola vez por un solo espíritu en un solo cuerpo. ¿Sí o no? Y que el que se repite es el llenado. Porque eso sí, usted se toma ahora 1 litro de agua y queda que le duele el estómago. Pero usted se acuesta en medio de la madrugada, se levanta 2 o 3 veces al baño y por la mañana está con sed, con esos calores sobre todo. La llenura sí hay que estarla renovando. Le sigo hablando. La referencia 41:30 es la que le leí. Llenar, beber, influir, proveer, cumplirse el tiempo. Se cumplió el tiempo que Dios había dicho para llenar al ser humano. Llenar otra vez, ser lleno. Ahora, la referencia 41:34 dice, la palabra es pleres. En el 41:30 la palabra es pledso. En la 41:34 pleres. Y significa repleto o completo, abundar, llenar, lleno, repleto o completo. Ya está hablando de por dentro. Entonces es destapar la botellita, sumergirla y dejar que se llene, ya no le cabe más. Eso es. Pleres, repleto o completo, abundar, llenar, lleno. Y la última referencia de lleno, llenura, 41:37. Plerú, esa es la palabra. Y dice, hacer repleto, atiborrar una red
O sea, como cuando el Señor le dijo, tire la red. No, Señor, estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. No, tírala en mi nombre. Esas pobres redes estaban que se reventaban. Eso es llenar. Dice, atiborrar una red, rellenar un hueco. Estábamos vacíos sin el Señor, ¿sí o no? Sin el Señor estábamos vacíos. Y hoy, hermano, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, la presencia, la paz, la dirección de Él, la instrucción de su Espíritu allí abundando con facilidad en nuestra vida, si estamos llenos del Espíritu Santo. Hola. Le voy a hablar de los bautismos, pero lo que pasa es que tengo que aclararle esto porque también ese día le hablé de esto y no se lo expliqué. La vez pasada que hablamos de los bautismos, le hablé de esto, pero no se lo expliqué como se lo estoy explicando ahora. Entonces, pero hacer repleto, atiborrar una red, rellenar un hueco, proveer, difundir, influencia. Mire que llenar también es influenciar la mente para que se llene de algo. Eso también tiene que ver con la llenura. Satisfacer, ejercer un oficio, terminar una tarea, eso es llenar. El Espíritu Santo quiere terminar la tarea que empezó en ti. Verificar, pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, completo, atestar y otra vez cumplir. Entonces, por favor, tome decisiones de creer al significado de las palabras bíblicas, tal y como las escribió el escritor. Porque todavía escucho, hermanos que yo no sé si escucharon el estudio sobre la sangre de Cristo y permanecen en la misma situación de la agorería. Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Déjeme darle una noticia si usted no lo sabía. La sangre de mi Señor Jesucristo te justificó una vez y para siempre. Hola. Claro. Dele la gloria a Dios. Asimismo, el bautismo en el Espíritu Santo fue una vez, cuando nacimos de nuevo. Pero de la llenura, si nos queda tiempo, miramos cuántas veces Pedro, Juan, Jacobo estuvieron en esos momentos de ministración y dicen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero habían sido llenos la semana pasada. Sí, pero hoy también necesito tu llenura, Señor. Que me dejes sin ningún vacío, que me llenes de tu presencia por dentro. Entonces ahí nosotros entendemos, escuché, en Juan capítulo número 15, Juan capítulo número 15, el versículo número 7, léalo conmigo. Si permanecéis en mí, bautismo. Espere. Si permanecéis en mí, yo estoy dentro de Cristo, Cristo me arropa, Cristo me cubre, Cristo me baña, Cristo, bautismo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, podemos decir, dentro de nosotros, llenura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está diciendo, si usted puede entender cuál es el bautismo, no lo confunde, y puede entender y buscar cuál es la llenura, y fluye en esto, nada es imposible para usted. El problema es que de décadas atrás se confundieron las dos cosas, y se confundieron de una manera tan impresionante. Hermano, mire, aquí ellos fueron bautizados y empezaron a hablar en lengua. Tan tremendo. Hermano, la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo en lengua. ¿Usted ya fue bautizado en lengua? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Se lo inventó alguien? ¿Dónde dice que la manifestación, y esta es la manifestación de los que han sido bautizados, que hablen en lengua? No, nunca dice la Biblia eso. Y al inventarse todas esas cosas, establecieron algo que el diablo ha querido, establecer estratos y estatus diferentes en la iglesia. Uno es más digno que otro. No, eso es mentira. Para Dios todos somos iguales.
uno es más digno que el otro, uno es mayor que el otro. Usted ha sido bautizado en lenguas, usted puede imponer manos. Usted no ha sido bautizado en lenguas, usted quédese ahí y póngale la cabeza al otro que aunque habla en lenguas, puede ser un adúltero sin arrepentimiento, porque no está lleno del Espíritu Santo. Eso, así de sencillo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo lo da Jesús. Hola. El bautismo en el Espíritu Santo lo da Jesús. Y vamos a continuar. El bautismo en el Espíritu Santo no lo trae nadie más sino Jesús, porque Jesús es el que transforma, cambia. Jesús da el Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu Santo a aquel que va a empezar a transformar, a aquel que va a empezar a llevar por una vida completamente nueva. Dice entonces Marcos, capítulo número 1. Marcos. El capítulo número 1. El versículo número 8. 1:8. Léalo conmigo, por favor. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, está hablando del Señor Jesús, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Ahí está. Y el Espíritu Santo te incrusta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y te cubre de Jesús. Sigamos. Hablemos de un tercer bautismo. Lucas capítulo 3. Cuando vamos viendo otras cosas, vamos hablando un poquito más de eso. Lucas capítulo 3, versículo 16 y 17. De esto hablé un poquito, hablando del bautismo de Pedro y aclarando un poquito lo del bautismo en el Espíritu Santo. Lucas 3. Ya le digo el versículo. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En esta confusión del bautismo en lenguas, en esta confusión de que el día de Pentecostés, lo que sucedió allá en Hechos capítulo 2, en el lugar alto, era eso del bautismo en lenguas. Se dijo que el bautismo en fuego eran esas lenguas de fuego que aparecieron allí. Hechos capítulo número 2, vaya conmigo allá, para que se fije, para que se cerciore. Hechos capítulo 2, versículo 3, ya leímos el pasaje, solamente leamos la parte que nos ocupa. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En el espíritu, en el mundo espiritual, empezaron como la zarza a arder, pero no es esto que está diciendo Juan el Bautista. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, venga, le digo, porque yo quiero seguir, pero el Señor me dice diga, y yo digo. Se tejieron tantas cosas alrededor del maravilloso, hermoso, majestuoso, incomparable, inigualable como Dios que es, Espíritu Santo, y se dijo que había un bautismo en fuego, y que era el bautismo en el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Y resulta que lo que está diciendo allí Juan el Bautista en Lucas, ya vamos a ir allá otra vez, no tiene nada que ver con lo que le toca a usted y me toca a mí. No tiene nada que ver con cosas buenas. Entonces nos inventamos, dizque,
yo escuché, recién llegué a la iglesia cristiana, que una hermana empezó a hablar en lenguas y empezó a gritar y se estremecía y gritaba y hablaba y levantó la voz durísimo. Y yo dije, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿qué pasó? ¿La tomó el espíritu o son sus emociones? Y entonces el que estaba a mi lado me dijo, no, esas son lenguas de fuego. Son lenguas de fuego. ¿En serio? Sí. Esas lenguas están en el mundo espiritual cortando demonios, cortándolos, partiéndolos a la mitad, porque son lenguas de fuego. Ella fue bautizada con lenguas de fuego. Y me llevaron al capítulo 2 de Hechos. Lenguas de fuego. Entonces, dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le voy a decir, este bautismo en fuego es juicio, bautismo de juicio y condenación. Jesús en su segunda venida traerá juicio sobre el pecador, cosa que no hizo cuando vino la primera vez, pues Él vino a sufrir en la cruz por los pecadores. Pero cuando Él vuelva, va a venir en esta actitud de traer juicio sobre el pecador. Y eso de bautizar en fuego es condenación. Lago que arde con fuego y azufre. Si no, siga leyendo lo que continúa diciendo allí Lucas. Su aventador está en su mano. Mire, ¿se da cuenta? Juicio. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará, bautismo de fuego, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de juicio. Está hablando del bautismo que van a sufrir los pecadores en el infierno que arde con fuego y azufre, el lago. Entonces, qué bueno, mire, qué bueno para que nuestra comunión con Dios, para que nuestra comunión con el Espíritu sea una comunión sana, limpia, saludable, que tengamos las cosas claras. Porque yo he escuchado en esta ignorancia personas diciendo, Señor, bautízame en fuego. ¿Sabe qué le está pidiendo? ¿Ya se dio cuenta? Terrible, ¿sí o no? Señor, bautízame en fuego. Ahí está. Es el bautismo que traerá Jesús para los pecadores en su segunda venida. El aventador tomará los que no se arrepintieron y los echará al fuego eterno. Lo dice el versículo que sigue, para que no se vaya a confundir. Entonces, qué bonito saber que ya fuiste bautizado. El día que naciste de nuevo, yo no sé cuándo. Yo lo único que sé es que antes de ir a una iglesia cristiana, yo empecé a sentir el redarguir del Espíritu Santo, que no sabía que era Él, mostrándome el pecado, diciéndome, eso está mal, Héctor, muy mal. Y yo empecé a quemar revistas, empecé a quemar películas, empecé a quemar una cantidad de cosas y yo no sabía por qué. Y el que me veía decía, este es el enloqueció. Solo estaba leyendo la Biblia y solo me despertaba el Espíritu, que no sabía que era Él, me despertaba el Espíritu a las 4 de la mañana y yo me arrodillaba frente a una ventana y ahí lloraba como un niño. Y no sabía por qué. Y sentía ese deseo de que Dios hiciera algo por mí. Y sentía el deseo que Él me apartara de todo mal. Y no sabía que era el Espíritu Santo. Ya estás bautizado en el Espíritu Santo. Todo creyente está bautizado en el Espíritu Santo.
Pastor, y luego si no es por el bautismo del Espíritu Santo que uno habla en lenguas, entonces ¿por qué es? Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Si usted es creyente, a usted lo van a seguir ciertas señales. No necesita ni hacer cursos de demonología, solo estudiar y entender la Biblia. No necesita otra cosa sino creer en el Señor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en este lugar? ¿Cuántos? Pues estas son las señales que te siguen, varón, mujer. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Usted no necesita ningún entrenamiento especializado para echar fuera demonios. Ahora, el problema es que lo eche de una persona que no está lista para conservar su libertad. Ah, pero que usted tiene autoridad, sí, solo con creer. Echarán fuera demonios. Siga leyendo. Hablarán nuevas lenguas, solo por creer, por fe, no por haber sido bautizado en lenguas, por fe. No necesita el tal bautismo en lenguas. Bautizado en el Espíritu ya estás, así que ya puedes hablar en lenguas por fe. Hola. Léalo por favor, porque es que usted queda así como que, ¿será cierto? Ahí está. Y estas señales seguirán a los que creen, los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si quiere crecer en fe, siga leyendo. Tomarán en las manos serpientes. ¡Uy, qué miedo! Una araña. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. No necesitan llamar al pastor, usted lo puede hacer. Hola. Usted lo puede hacer. Solo que crea. Pone su mano sobre el enfermo y dice: en el nombre de Jesús. Como creyente, hijo de Dios, hija de Dios, pongo mi mano en este enfermo y declaro que su enfermedad se va por la llaga de mi Señor Jesucristo. Punto. No necesita más. No necesita más. Las lenguas, ¿dónde está eso del bautismo en lenguas? ¿Dónde está? No, hermano. Bueno, entonces, continuamos. Jesús en su venida traerá juicio sobre los no creyentes. Lucas, capítulo 19. Cosa que no hizo cuando vino a sufrir la cruz. Él no vino a condenar. Oiga, Lucas 19, ya le digo el versículo, nos comprueba que Él no vino, cuando vino hace 2000 y tantos años, no vino a condenar, cosa que sí iba a hacer en su segunda venida. Lucas capítulo 19. Ay, hombre, ¿dónde estás? Se me perdió. El versículo número 10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde Adán la humanidad se perdió. ¿Sí o no? Desde Adán la humanidad se perdió y el Señor Jesús vino para que por la fe en Cristo Jesús todo hombre y toda mujer sea salvo. ¿Está entendiendo eso? Pero entonces ya, cuando venga la segunda vez, el que creyó, creyó, y el que no creyó, bautismo de fuego, bautismo de condenación, bautismo en el lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre lo recibirá, lo arropará, será bañado totalmente, será completamente bañado en fuego. ¿Sí? ¿Lo entendió? Uy, pastor, eso tan feo, pero eso es lo que significa. Mire, haga estudios serios, no crea en lo que le estoy diciendo si usted quiere, pero póngase a averiguar. Un estudio serio, hermano, es tomar un texto confiable. Por eso yo le recomiendo la Concordancia Strong. Usted la puede bajar, usted la puede descargar, gratis se la pueden descargar. Usted busque el link
descargar la concordancia Strong gratuitamente y ¡pum! Ahí le sale. Y ahí usted estudie, no necesita. A mí me gusta física, pero es que física vale como 200,000 pesos. Ahora usted la va pagando y cuando ya la termine se la entregan aquí en la librería. Pero hágalo por la web y no coma entero. Y no crea al entendimiento de nadie, no crea. Crea a lo que dice el idioma en que fue escrita, o más bien de donde fue traducida la Biblia al español. En eso sí crea. Cuando yo conozco qué quería decir el escritor, yo estoy tranquilo y digo, sí, estoy entendiendo correctamente la Biblia. Estoy dándole el significado correcto a la Biblia y sé que no me voy a perder, sé que no me voy a desviar, sé que nunca voy a tener que decir, ay, yo que creí. Es que el problema hasta el día de hoy es ese, que cada persona habla, pero habla según su propio criterio, según cómo él pudo entender, según cómo él pudo percibir que era lo que quería decir la Biblia. No, hermano. En la Biblia hay palabras que quieren decir tantas cosas tan alejadas de lo que uno cree. Tan alejadas. Esa palabra, para mí, esa palabra malicia, esa me aflojó el cerebro. Porque yo estaba seguro que malicia era ese doble sentido que se le ponían a las cosas. Ay, usted lo que dijo. No, yo dije que chorizo. Yo dije chorizo para comer al almuerzo. Yo pensaba que era ese doble sentido que se le ponían a las palabras. Y cuando voy y miro a la concordancia Strong, cuando dice allá Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, malicia, y voy y me doy cuenta que la palabra malicia dice de una raíz de maldad, mala disposición de ánimo, tener mala disposición para alguien, para algo, para hacer las cosas, negligencia, qué pereza, hombre, ir a la iglesia, no, hacerle el desayuno a no, qué pereza, ir por allá, no, ahí viene su mamá, no, qué pereza, ay no, tan aburridor. Y eso es una obra de la carne. Y yo dije, yo nunca podría haber creído que eso fuera el significado de la palabra malicia. Entonces yo le invito, mi hermano, no coma entero, no crea. El día que usted le crea a un hombre está en peligro. Créale a la Biblia. Y asegúrese, ¿sabe qué? Con un texto de esos es fácil. Y usted se podrá dar cuenta, hermano, que cómo nos va a llegar el día, hermano, de partir con Cristo. ¿Cómo va a llegar el día en que la iglesia sea recogida por Cristo y uno con una cantidad de pensamientos todos raros, de parámetros todos humanos, teniendo la Biblia y pensando otra cosa y creyendo otra cosa? ¿Qué pasará con aquellos que un día sintieron que Dios no los amaba porque nunca les permitió hablar en lenguas? Hicieron dos cosas: se desanimaron y se fueron de la iglesia, o se pusieron a inventar las lenguas. Cualquiera de las dos cosas. Mire, dicen los muchachos, paila. Pero porque alguien se inventó que es que Dios, como el ser humano, como los seres humanos, tenía estratos y preferidos. Este es mejor que este porque a este le voy a dar lenguas, a este no. No, hermano, no es así. Es bueno entender bien ese Dios maravilloso que no tiene acepción de personas. Ese Dios hermoso para el cual usted y yo somos igualitos. Valemos lo mismo. Amén. ¿Oramos? Oremos, porque mañana le voy a seguir diciendo otros bautismos que hay en la Biblia y que no les había dicho cuál es el significado de ellos. Amado Dios, Padre de la gloria, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor. Creo, Señor, que parte de estas cosas ya la habíamos dicho, Señor mío, pero entrar en una mayor explicación, Señor, en una mayor profundidad, nos beneficia a todos. Por eso te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, queremos cada día profundizar más en la verdad de tu palabra. Queremos cada día, Señor, llenarnos más de esa verdad para poder vivir genuinamente un evangelio de poder, de autoridad. Un evangelio, Señor, guiado por tu Santo Espíritu,
establecido por ti en tu palabra, Señor, y justificado por la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias te damos, bendito Dios, porque podemos aprender de cada bautismo que habla la palabra, que habla la Biblia, Señor. Podemos aprender de cosas que se hicieron en otro tiempo, de enseñanzas que se dieron en otro tiempo y que hoy la confrontamos con tu palabra y la verdad del significado de cada palabra y nos damos cuenta, Señor, que estábamos en un error, que aquellas personas, aunque con buenas intenciones, estuvieron en un error y enseñaron un error, y a partir de ese error, Señor, levantaron doctrinas no benéficas para la iglesia, sino dañinas para la iglesia, porque hacían sentir a unos mejores que otros y otros se sentían más malos que otros, tal vez indignos, porque no sabían por qué Dios, tu gran maravilloso Dios y Padre, no les habías dado el tal bautismo en lengua, Señor. Tal vez discriminándolos, tal vez haciéndolos a un lado, se sintieron rechazados, se sintieron indignos, se sintieron de tantas maneras feas, Señor bendito, pero que cuando te conocemos nos damos cuenta que no es así, que nunca has tenido la intención de hacer sentir a unos mayores que otros, pues tu palabra lo dice claramente, que todos somos uno en Cristo, que no hay mayor, que no hay menor, no, Señor mío, que todos somos uno por la sangre de Jesús, valemos lo que vale la sangre de Cristo y todos estamos en un propósito, en un perfeccionamiento, Señor, que nos llevará a ser santos y sin mancha delante de ti. Por eso, bendito Rey de Gloria, limpia, Señor, nuestra mente de todo engaño, de toda doctrina errada, Señor, de toda enseñanza contraria a tu palabra, y ayúdanos a caminar en la verdad de ella. En el nombre de Jesús declaro, Señor, el entendimiento abierto, Señor, para la verdad de ti, para los principios, para el significado correcto de tus palabras. Aquellos que estamos aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, bendícelos, Señor, bendícelos con entendimiento, con sabiduría. Bendícenos, Señor, a todos con obediencia, precioso Dios, con la renovación de nuestra mente y de todo nuestro ser, para que vivamos esa verdad y lo hagamos de una manera sencilla, sincera, Señor, espontánea, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.